Mi nombre es Eugenio Alejandro Silvio Guerrero Flores y mi RUT es 24859-168-4. ¿Listo? ¿Parto? Ya. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ministro de Fe, Ricardo Iglesias, muchas gracias, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es para mí un honor poder participar en una audiencia pública, ya que revela y logra mostrar la transparencia y la participación pública en una sociedad democrática que quiere avanzar institucionalmente hacia mejores estándares de vida y de instituciones. Básicamente mi corta presentación se va a basar con respecto a la cultura política democrática y los partidos políticos, y luego se referirá a un par de articulados que, a mi parecer, pueden tener ciertos argumentos críticos para su posterior debate para mejora. Primero presentarme quién soy. Soy Eugenio Guerrero, soy periodista y estoy maestrando en la Universidad del Desarrollo en Política, Filosofía y Economía, y tengo en este país, en esta patria, un poco más de 8 años. Soy oriundo de Venezuela y desde hace más de 15 años me dedico al análisis político y económico. En el 2018 publiqué un libro que se llama La cultura política del fracaso, estatismo, socialdemocracia y los orígenes de la hecatombe republicana en Venezuela, en el cual lo que hago es delinear básicamente desde 1777 hasta el 2014, que fue lo que ocurrió en Venezuela. Y en esta audiencia no vengo a hablar de Venezuela, solamente lo que quiero es vincular el concepto o la temática de cultura política democrática, partidos políticos e instituciones, que sirve en cierta medida para analizar en un espectro hispanoamericano y en este caso chileno, ciertos elementos que me vinculan precisamente por la participación en esta audiencia. ¿Por qué participo? Porque también también es mi país, del cual me considero parte, y como ciudadano responsable, y en este caso en representación también de la Fundación para el Progreso, me gustaría comentar algunas cosas. ¿Cuál es mi relación de mi comentario con respecto al anteproyecto? Precisamente es mi vinculación y mi formación académica respecto a la cultura política, partidos políticos e instituciones. Entonces las temáticas a presentar se radican básicamente en cultura política democrática y partidos políticos y malos incentivos, en este caso que encuentro en un par de artículos, y luego respecto al derecho a huelga para completar. ¿Okay? El punto 1. A mí me gustaría partir esta audiencia primero haciendo un comentario con respecto al proceso en general. La democracia, más que analizarse como un diseño institucional que se positiviza en un corpus constitucional en el cual se plasma y a través de allí puede darse una democracia, sería una forma incompleta de ver el proceso político democrático. Hay que entenderlos de sus elementos evaluativos, cómo las personas evalúan básicamente el proceso político y sus políticos, los cognitivos, qué conoce la gente sobre los procesos y la política, y los afectivos, cómo se sienten las personas dentro de tal componente, tanto de los políticos como del sistema político. Pero además, la democracia constitucional o liberal está radicada fundamentalmente en el poder civil, no necesariamente en los partidos políticos o en lo político como instituciones del poder. ¿Okay? Y en la división del trabajo político entre gobernantes y gobernados es donde la democracia, donde forja los límites entre esta división del trabajo. Es importante entender que es democrático en el momento que las personas y la ciudadanía tienen el control sobre la agenda política y el control sobre la agenda ciudadana. A partir de allí podemos hablar ya de una democracia, como bien decía Robert Dahl. Además, los partidos son intermediarios entre el Estado y la sociedad civil. Agregan intereses, no los imponen. Porque al imponerlos, entonces las lógicas democráticas comienzan a pervertirse. Por otro lado, las funciones de la democracia son al menos 4. Una función de representación, una función de legitimación, una función de animación de la deliberación pública y una función de control sobre los representantes. Al no entender esto, no entenderíamos entonces cómo se consolida la democracia a través del tiempo, en el corto, mediano y largo plazo, como bien lo demuestran varios teóricos y historiadores. Y por otro lado, cuando no se cumplen estas condiciones, ocurre lo que pasó respecto a la crisis de representación. Hay una crisis de la democracia con base a los partidos políticos que se oligarquizan o se corporativizan, en palabras de Peter Meyer, y eso lo que crea es una especie de gobierno del vacío. Gobernar el vacío básicamente es gobernar con ciudadanos desencantados que no participan en lo político. Ahora paso directamente a los puntos respecto de la Constitución, del anteproyecto de Constitución. Mi punto número 2 es un argumento crítico contra los numerales 10 y 11 del artículo 72, en el que en el numeral 10 dice: cesará en sus funciones el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. Y luego dice, en el 11, cesará asimismo en su cargo el diputado o senador que sea sancionado con la expulsión de partido político en conformidad a lo establecido en la ley y tras un procedimiento justo y racional. ¿El porqué de mi crítica? Porque representa, a mi parecer, un mecanismo que externaliza la culpa a la ciudadanía y no al partido político. Quien falla en este caso en tener los filtros adecuados para ver
quién es el que se postula y a quién es el que se le da oportunidad para que pueda participar en unas elecciones y posteriormente participar como parlamentario, es el partido político, no la ciudadanía. Y por ende, externalizar a la ciudadanía también evita mecanismos de control interno que se dan en la deliberación política para que los partidos políticos puedan mejorar y renovarse. Lo segundo, a mí me parece que estos apartados ignoran la ley de hierro de las oligarquías que desarrolló muy bien Robert Mitchell en su gran libro sobre los partidos políticos, en el cual delinea cómo los partidos en el transcurso del tiempo tienden a ser dirigidos en el mediano y largo plazo, por más democráticamente e internamente que sean, por cúpulas partidistas que capturan el poder político. Entonces, cuando se le da, en este caso, la potestad a los partidos políticos para expulsar, o por lo menos en este nivel, por las razones esgrimidas, entonces no evita que la captura del partido político por parte de los parlamentarios y su guía dentro del Parlamento no termine en este caso capturando todo el proceso político desde los partidos. Y lo tercero, esto lleva a una tendencia a que los diputados legislen en favor de sus intereses corporativos y del partido que en lugar de la ciudadanía a la que se debe. Por ende, lo que hace es confundirse lo que es la función pública en sentido nacional y republicano con respecto a los intereses del partido. Y por último, impide mecanismos correctivos reales dentro de los partidos. Luego, el punto 3 es un argumento crítico contra el artículo 45, que básicamente escribe algo parecido, dice. La ley regulará los casos, la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados y parlamentarios. Estas órdenes de partido serán excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales esté directamente en juego los principios del partido o su programa. El porqué de mi crítica con respecto a este artículo es una cultura política con respecto a la participación de los partidos y no de la ciudadanía, vale aclarar, en la cual existen liderazgos personalistas, muchas veces caudillistas, que capturan precisamente a través del proceso político interno de los partidos al partido político mismo, decir, emanar órdenes. Por parte de ello pasa a llevar en cierto sentido a la democracia, pero fundamentalmente algo que debería respetarse en toda democracia, que son las disidencias internas. En el momento que no hay comunicación intrapartido y que éstas no pueden manifestarse en los congresos con respecto a las disidencias internas, entonces hay una captura de lo político por parte de los partidos políticos que se oligarquizan o se corporativizan. Y lo otro es que los principios del partido programa es ampliamente interpretable. Como bien dijo Tomás Scully, ha habido una transición de partidos programáticos, aquellos que se fijan en aspectos específicos y doctrinarios de los programas de partidos, a partidos posicionales, que se ubican más en coyunturas amplias y son especies de centros gordos que tratan de captar la mayor cantidad de militantes y simpatizantes. Entonces, decir que los programas, que puede estar en peligro los principios o programas, es decir mucho con respecto a los límites a los que se puede llegar. Por ende, en este caso yo muestro mi desacuerdo. Paso a un punto 4 como anexo para ir finalizando, que es un argumento crítico contra el artículo 26. Y no contra el fundamento del artículo, sino por algunas cosas que excluye y que me gustaría que se incorporaran, y es respecto al derecho a huelga. Dice, la Constitución garantiza, esto es en el artículo 26, en el apartado C, la Constitución garantiza el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales. Este derecho será ejercido con las limitaciones fijadas por una ley de quórum calificado. Y el E, no podrán sindicalizarse, negociar colectivamente ni ejercer el derecho a la huelga quienes integren fuerzas de orden y seguridad de las Fuerzas Armadas. ¿El porqué de mi crítica? Mi crítica no es obviamente contra el derecho a huelga, debería estar garantizado en cualquier constitución y es un derecho, pero a mí me parece que es un derecho que en este caso no está enmarcado en un proceso de negociación colectiva, eso es muy importante. Lo otro, tampoco se establecen causales en la provisión de la huelga. Y voy a colocar un ejemplo. Debe incluirse, por ejemplo, qué pasa cuando el derecho a la huelga se radica en instituciones públicas que dominan sectores estratégicos como la luz, el agua, entre otras. A mí me parece que si se va a constitucionalizar de esa forma, entonces debería tener cláusulas de prohibiciones o por lo menos algunos límites que estén demarcados de buena manera y también incorporarse quién es el titular. No se establece quién es el titular dentro de este derecho, si es el sindicato u otro o quiénes, o simplemente dejarlo abierto, pero debería en cierta medida poder clarificarse. Para ir cerrando, ya que me queda un minuto, lo primero es que deben acotarse, atenuarse o propiamente eliminarse este vínculo entre la posibilidad de expulsión por las razones esgrimidas dentro de los artículos desarrollados con respecto a los partidos políticos. Lo segundo, deben eliminarse estos incentivos de corporativización y oligarquización de los partidos políticos protegidos por el Estado para cooptar gran parte de la actividad política de los partidos en la sociedad civil, o por lo menos limitando lo que hace la sociedad civil. Las órdenes de partidos deben ser vinculantes en los partidos y no una consagración constitucional. Por ende, los partidos están para agregar intereses y no para imponerlos. Y por último, el derecho a la huelga, en el artículo 26, es muy legítimo, pero en ciertos casos debe estar limitado en relación a las paralizaciones respecto a la función pública estatal y de sectores considerados estratégicos.
Cuando me quedan 15 segundos, finalizo mi audiencia y le doy muchísimas gracias por escucharme.